Hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan un sábado más para tener un estudio, una plática entre mujeres. Estuvimos hablando acerca de mujeres de gracia que tuvieron diferentes situaciones en su vida y en estos próximos como episodios o tiempos que vamos a tener, queremos ver como un poquito más del proceso que estuvieron viviendo, como un poquito más de su problemática. Y bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de el duelo, que es algo que estuvieron experimentando Ruth y Noemí, y pues queremos como hablar un poquito más de cómo a lo mejor lo hemos vivido o lo que sabemos o hemos atendido a ciertas mujeres, a ciertas personas que han pasado por el duelo, y pues queremos que esto pueda edificarte, y aquí estoy con mi amiga Vane para poder hablarte de este tema. Qué gusto que nos volvemos a encontrar nuevamente en un episodio más, como decía Ana, para compartir acerca de cómo es Dios con nosotros en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Cada proceso que nosotros llegamos a vivir aquí en la tierra. Sin duda Dios siempre está presente y el día de hoy comenzamos con este tema, Ana, y muy interesante. Me entusiasma mucho que iniciamos una nueva temporada donde vamos a estar hablando acerca de temas que son vivenciales, ¿no? Sin duda los pasamos y hoy iniciamos con este tema que tal vez se ha escuchado mucho acerca de cómo enfrenta el duelo una persona que está en Cristo, cómo enfrenta el duelo una persona que no ha tenido este encuentro con el Señor. Sin duda son dos experiencias muy diferentes y estaremos aprendiendo mucho ahorita en este tiempo de plática de cómo se vive el duelo en estas diferentes facetas, ¿no? Ujú. Queremos como decir que no somos expertas, no somos profesionistas en esto de la tanatología y todo esto del proceso del duelo, pero pues hace un tiempo, creo que fue por el 2019-20, estuve colaborando en Legado de Acompañamiento, que es un grupo que está llevando la pastora Ruth, y precisamente es para poder atender a personas que están en un proceso de duelo que de pronto, debido también a la pandemia, fue algo que vivimos o se manifestó tanto el dolor por la pérdida de un ser querido, y que ella ya lo venía trabajando debido al fallecimiento de su esposo, y ella buscó ayuda debido a que pues es una situación difícil en la cual nosotros podemos amar a Dios, creer en Dios, pero no dejamos de ser humanos y no dejamos de dolernos y de extrañar a la persona, y es un proceso que como tal cada persona es diferente y cada quien lo vive de una manera diferente. Y hace tiempo atrás estuve colaborando en el proceso del legado de acompañamiento, de el poder como dar lecciones o poder como dar pláticas a mujeres que estaban en este proceso para que ellas pudieran procesar sanamente o procesar este dolor, porque muchas veces es como no sé qué hacer, simplemente esto duele demasiado y lo dejas, lo reprimes, y eso cambia radicalmente la vida de una persona. Y creo que es un proceso, la muerte es un proceso que marca la vida de muchas personas, más cuando es un ser querido. Obviamente es difícil de afrontar, pero es algo en lo que Dios también se puede glorificar, es algo en lo que Dios se puede manifestar, trayendo sanidad, trayendo restauración y ayudándonos a seguir adelante. Y es algo lo que estuvimos aprendiendo. Yo me sorprendí mucho porque al principio era como que me gusta ayudar, me gusta servir y estaba involucrada, pero era a la viudez, y es como que, pues, gracias a Dios yo tengo a mi esposo, y era como raro el estar como en este tema, pero sabía que había necesidad, que había personas que necesitaban ser ministradas. Y después, justo cuando yo ya estaba como terminando de traducir el libro, fallece mi papá, y fue como que poder agradecer, dentro de todo lo difícil que estaba viviendo, el que ya tenía como que mucha información de cómo debía procesar, y obviamente el tener un conocimiento
no es como equivalente a la práctica. Y creo que por eso estamos hablando de estos temas, por eso estamos hablando de estas mujeres, porque muchas veces nosotras podemos tener conocimiento bíblico, pero muchas veces no estamos aplicando la Biblia a nuestras vidas. Y de esto se trata, que podamos de alguna manera estar comprometidas a verdaderamente ser discípulas, a ser cristianas y no nada más tener conocimiento. Y bueno, ya cuando pasó lo de mi papá, fue para mí un proceso que sigo sanando. La semana pasada yo les decía que yo acudo mucho con Vane porque estoy en un proceso de sanidad, de restauración, no solamente por la pérdida de mi papá, sino fue como que esa situación me llevó como, yo le digo, como abrir la caja de Pandora y como que se destaparon muchas cosas que yo había como reprimido por mucho tiempo y que no estaba sana en mi corazón y que necesitaba ser transformada, y es ahí donde yo necesité acompañamiento. Y creo que algo bien importante en el proceso del duelo es procésalo, ríndelo a Dios, pero pide ayuda. Necesitas estar acompañada porque definitivamente hay situaciones en las que no podemos solos y no está mal ser acompañada. Fíjate que dices cosas muy interesantes e importantes, Ana. El hecho de que dices, cuando paso este momento difícil donde tengo que experimentar la separación de mi ser querido, ¿no? De mi papá a través y viene el duelo, tenemos que entender eso precisamente. El duelo es un conjunto de emociones. Aunque estemos nosotras caminando con Dios, tenemos que entender que es parte de nosotras, ¿no? Dios ha puesto las emociones en nosotras con propósito. Y es importante que podamos ir a las verdades de Dios. Si bien un duelo es algo muy, muy difícil y se vive, como decíamos en un principio, de diferentes maneras, tenemos que entender que sí, Dios está obrando algo también, porque sigue siendo la voluntad de Dios, sigue siendo el propósito de Dios, pero tenemos que estar sensibles a todo esto, ¿no? A entender que es parte de un proceso que tiene que suceder en cada persona, y es normal que nos sintamos o que sean incómodos estos temas del duelo, ¿no? No nos gusta hablar sobre esto, sobre pensar de que en algún momento algún ser querido de nosotras, pues va a ser llamado, ¿no? A la presencia de Dios. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, no es algo que sea natural en nosotros. Y estaba estudiando o viendo un poquito sobre el tema y veía como algunos comentaristas decían que precisamente no es normal en nosotros porque el diseño divino de Dios para nosotros era una vida eterna, ¿verdad? Vino la muerte cuando fue el pecado. El pecado trajo la muerte y lo habla que es un adversario, pero fue vencido, ¿no? A través de la cruz del Calvario con Cristo. Y ahora nosotros como creyentes entendemos que pues hay una vida eterna, pero es por eso que a veces pues cuando viene este momento para nosotros es como un choque. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para eso, ¿no? Para vivir, pero por la causa de la caída del pecado, pues ahora este es un proceso que tiene que suceder. Y lo vemos desde un principio en el Génesis cuando vemos después en el capítulo 4, donde 3 o 4 creo que es, donde Adán y Eva experimentan la pérdida de su hijo, ¿no? De su hijo Abel. Y vamos a ver ahorita, como decía Ana, experimentan, es un momento donde fluyen muchas emociones, hay muchos personajes de los que estaremos compartiendo ahorita, de ver cómo es este proceso, ¿no? El entender, toma tiempo entender la voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Y no quiere decir que tú estés mal, no quiere decir que es pecado, porque nuestro entendimiento es limitado, el de Dios es infinito, ¿no? Y esto es parte de eso, ¿no? Es parte donde las emociones están tratando de entender, donde estás experimentando el desapego, pero sigue estando Dios ahí presente. Recordaba mucho la vida de José. José, ¿recuerdan cuando él es tomado por sus hermanos y es vendido a estos hombres que pasaban, mercaderes? Y pues él es vendido y está experimentando un cierto momento difícil donde es desapegado de su familia, lleva todo el proceso donde se encuentra como encarcelado y todo lo que sucedió. Y si nos vamos más adelante, 21 años después aproximadamente, que es cuando él se reencuentra con su familia,
hay algo muy importante porque la Escritura nos dice que cuando él ve por primera vez a sus hermanos, él los recibe, pero con aspereza. El duelo o una situación difícil muchas veces requiere de tiempo. ¿Y qué pasa al final? Vemos después cómo José, ya entendido, les dice a ellos, no se preocupen, porque esto seguía siendo plan de Dios, pero lleva un proceso, lleva un tiempo, y es normal que puedas experimentar estos pensamientos. Y que, como mencionas, o sea, es algo que estás en un mar de emociones que muchas veces te sobrepasan, y cuando esto sucede tú no puedes pensar objetivamente, y el que puedas darte el tiempo para sanar y pasar este duelo no quiere decir que dejas de amar a Dios o que dejes de creer en Dios, sino simplemente hay una herida que tienes que cuidar que no se infecte. Algo que mencionábamos de Ruth y Noemi, las dos estaban pasando un proceso de duelo, pero las dos estaban experimentándolo de forma distinta. Quizá vemos a una Ruth con esperanza, a una Ruth fuerte, que se estaba doliendo, pero ella tuvo esperanza, y Noemi quizá venía desgastada, cansada, y mencionábamos hace rato, ella perdió a 3 seres queridos. Entonces, quizá también la magnitud de cómo se suceden las cosas también puede marcar una diferencia, y no podemos juzgar, algo que yo siempre está en mi mente, no podemos juzgar el dolor ajeno conforme a lo que nosotros pensamos, porque a lo mejor para lo que a uno pudiera ser algo fácil de superar, para la otra persona pudiera ser lo que lo esté llevando a un quererse suicidar, ¿no? Entonces, no debemos de juzgar si te duele o no te duele, si pienso que es doloroso o no es doloroso. Si te está doliendo, creo que tengo que ser empática o empático. Y creo que yo encuentro mucha esperanza y como mucho abrazo y consuelo en la palabra que dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que puede compadecerse de nosotros, que Él ha padecido, pero que por eso mismo que Él ha padecido, Él nos entiende y no nos juzga y nos condena, sino nos da su brazo para sostenernos. Y algo que yo veía es también en el ejemplo que Lázaro estaba muerto y que Jesús le iba a resucitar, pero ve a la multitud, ve a las hermanas que están doliéndose. Está el versículo en Juan 11:35 que Jesús lloró, y es algo así de que pues iba a resucitar, pero él pudo demostrar empatía y él pudo mostrar también su humanidad, de que duele perder a un ser querido. La separación, muchas veces hay tantas situaciones en la mente de ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer ahora sin esta persona? ¿Cómo voy a superar esto? Y sobrepasa cuando muchas veces pues siguen latiendo nuestro corazón, o sea, hay vida, hay energía y puedes hacerlo, pero emocionalmente hay una herida que tiene que sanar, y muchas veces no se da ese acompañamiento porque, como mencionaste, es incómodo el poder estar cerca de una persona que está llorando y no saber qué decirle. O sea, muchas veces en las fiestas hay tantas personas, pero en los funerales a veces son pocas, y a veces es porque hoy tengo que ir por compromiso, pero a veces no, como que no está como que la misma confianza, como que la misma, ¿cómo pudiera decir? Sí, como el sentirte como que, ay, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay áreas susceptibles en las cuales no quieres incomodar, no sabes qué decir. Y muchas veces ni siquiera necesitas que te digan nada, solo necesitas un abrazo, que estén presentes, porque luego cuando no están presentes, eso pudiera venir como una pequeña dardo a la mente en algo negativo, de resentimiento, de enojo, de amargura, de que no hubo, cuando más necesitaste el abrazo, no hubo alguien que pudiera dártelo. Entonces, es bien importante el que podamos, los que no están pasando el duelo, poder verlo como personas que están en una necesidad y que necesitan a alguien con quien puedan sostenerse. Yo me imagino que es como cuando pierdes un brazo, o cuando te hacen una cirugía mayor y que no puedes de pronto hacerlo como lo hacías antes, no puedes ir al mismo ritmo que lo hacías antes, y no puedes decir, es que ya lo enterramos, ya pasó esto, ya tiene que hacer su vida. No se puede, y tienes que ir a un ritmo, y tenemos que ser pienso yo, empáticos, dar chance, y si bueno fuera que a todos nos decían el poder estar ahí para ayudar,
Hay veces que ni siquiera hay que decir nada, simplemente poder estar. Creo que a veces, muchas veces pasa, es que no quiero regarla, ¿no? Ajá. No quiero decir algo que vaya a hacer sentir mal. Pero creo que Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el amor para poder ir a consolar. Algo que también me ministra mucho es que dice la palabra, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, Dios no los juzga porque estamos en dolor, porque Él vino a sanarnos. Ujú. Él vino, dice que Él no vino a los sanos, Él vino a los que estaban enfermos, a los que estaban encarcelados. Y Él quiere darnos libertad. Entonces yo creo que estos temas a veces que son como incómodos de hablar y que de pronto hay también muchas perspectivas de que, ay, es que en Cristo no puedes tener tristeza y cosas así. Somos personas diferentes y yo creo que podemos darnos el chance y respetar, ¿no? Creo que es muy importante lo que dices, Ana, empezando como comentaba sobre Ruth y Noemi, el hecho de aprender y de dejar que Dios nos consuele, ¿no? El dejar que Dios venga y nos consuele. Vemos la vida de Noemi como veíamos a Ruth y vemos como Noemi literal lo dice, en amargura estoy, cuando una herida no ha sido sanada, cuando quizás todavía estás en ese proceso, o a veces sí nos negamos a recibir el consuelo de parte de Dios, si esa herida no sana, eso es lo que va a producir amargura. Yo creo que es bien importante que cuando estamos pasando situaciones como estas, tenemos que recordarnos constantemente sobre la soberanía de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Quién es Dios? Dios dice que Él es bueno. Dios dice que Él tiene un amor inagotable para mí. Y aunque ahorita no estoy entendiendo este proceso, yo tengo que recordarme esto, recordarme las verdades. Muchas de las ocasiones cuando estamos pasando estos tipos de procesos difíciles como el duelo, vienen preguntas que no tenemos respuesta y no debemos de permitirnos. Sé que va a suceder, pero tratar de volver a tomar ese conocimiento de que Dios es soberano, porque la mente juega un papel bien importante, como decíamos ahorita, en las emociones y muchas veces nos llevan hasta cuestionar, ¿no? Estos planes de Dios y nos lleva a preguntas de por qué un hombre que tenía 80 falleció, pero por qué un niño que tenía 10 años, ¿no? Y empezamos a lo mejor con estas preguntas de por qué no hagamos o no nos vayamos o no nos demos ese lugar de irnos a preguntar cosas que no tenemos respuesta. Yo creo que lo importante siempre es ir a las verdades de Dios. Bueno, ¿qué sí dice Dios de esto? ¿Qué es lo que Él dice? Él dice que Él es poderoso, que Él es soberano, que Él tiene el control aún sobre la muerte y sobre la vida, tiene el control Él. Y que cada cosa que permite, pues sin duda tiene un propósito, como decías tú. Y el permitirnos ser consoladas, Ana, decías algo muy cierto, y solamente Dios tiene ese consuelo para nuestra alma, y que podamos permitirnos dejarnos consolar, ya sea a lo mejor por un familiar, por un amigo, por no sé, un hijo. Muchas ocasiones ha sucedido donde a veces escuchaba un testimonio de una mujer que decía, yo tuve la pérdida de mi esposo y fue un momento muy difícil, dice, porque toda tu vida cambia, ¿no? Cambia desde lo económico, lo moral, todo, hay un cambio total, porque no podemos negar eso, o sea, cambia todo. Pero ella decía que tenía poco tiempo de que ella había tenido un bebé y no fue al momento que ella entendió eso. Dice que tuvo que pasar un tiempo para que ella pudiera entender de que dentro de todo este proceso tan difícil o esta situación difícil e impactante que ella vive de perder a su esposo, dice, Dios ya me había mandado un consuelo a través de ese bebé que tenía poquito de haber nacido. Y a veces no permitimos eso, también necesitamos permitirnos el ser consolados. Uh-huh. Y como personas que estamos fuera y que estamos viendo un poquito más de lejos la situación que está pasando un hermano en Cristo, un amigo, un conocido, también cómo vamos a actuar nosotros, como bien decías ahorita, Ana, son temas difíciles que a veces no nos gusta hablar, pero tenemos que aprender también cómo yo puedo ayudarte, qué puedo ayudarte. Hay veces que somos imprudentes, como decía Ana, son procesos difíciles donde muchas veces la persona o el familiar nuestro lo único que quiere es un abrazo.
Y hay veces que tenemos que estar ahí y ser honestos y decir, no sé qué hacer ahorita, pero aquí estoy contigo. Aunque estemos calladas solamente 1 hora, 2 horas, y a lo mejor tú estás llorando y no sé qué hacer, pero aquí estoy. Creo que eso tiene mucho valor. A veces necesitamos aprender a ser consoladores conforme a la voluntad o al plan de Dios, ¿no? Dice Job, les voy a leer lo que dice Job 16:2, por eso lo digo. Vemos la vida de Job y él pasó tantas cosas tan difíciles, pero hay que ser sabios en cómo vamos a afrontar estas dificultades y cómo nosotros como cuerpo vamos a estar ahí para nuestros hermanos o aquella persona que tenemos cerca. Y dice Job aquí, después de que sus amigos habían ido a presentarse con él, dice en el versículo 2, dice, muchas veces he oído cosas como estas, dice, consoladores molestos sois todos ustedes. Qué difícil, ¿no? Y qué tremendo que nosotros a veces, en vez de poder ser empáticos con la persona, decía mi esposo una vez, comentaba, y creo que es muy certero lo que me decía, dice, cuando tú te encuentras en ese momento, porque mi esposo tuvo la pérdida de su papá, dice, créeme que no escuchas todo lo que te están diciendo, a veces tú nomás sigues como que sí, gracias, sí, pero no estás consciente de todo lo que te están diciendo. Y decía mi esposo, me platicaba, dice, a veces vienen y te están citando Romanos 8, donde todo coopera para bien, dice, o sea, creemos es la palabra, dice mi esposo, conocemos la palabra, claro que la conocemos, dice, pero tienes que entender que este es un proceso de una separación que duele y están todas las emociones moviéndose. Sí, totalmente, o sea, es algo que como te mencionaba, sobrepasa y pueden haber circunstancias diferentes. Yo hablaba con alguien que falleció, un ser querido también, y por ejemplo, para ellos fue como que un tiempo de poder entregar, porque había una situación de enfermedad y veían cómo sufría y cómo se adolecía, entonces decían, Señor, o sea, que se haga tu voluntad, queremos un milagro, pero no queremos que sufra más. Entonces como que ya había como una resignación y era como un poquito más fácil el procesarlo, pero también hay otros como cuando son accidentes, cuando es algo muy rápido, como fue también en la pandemia, que no hubo el tiempo de poderse despedir, abrazar, que fue también a veces que duraron en el hospital. Esos son muchas cosas. Que de pronto sobrepasan y que es ahí donde necesitamos ir a recibir el consuelo de parte de Dios, pero a veces en tanta emoción, en tanto pensamiento, en tanto dolor, no puedes tú solo, y es ahí donde necesitas a alguien que te esté ayudando, que te esté, pues sí, guiando, o que pueda simplemente ser alguien en que puedas decir, no estoy sola, aunque Dios está contigo y sabes que está contigo, pero saber sentir el afecto ayuda mucho, y el duelo tiene diferentes etapas. Hay veces que de pronto a mí me pasó, cuando pasó lo de mi papá, fue como que sí, entendimos, Dios acomodó todo, nos pudimos despedir y pudimos tener la convicción y la certeza de que aceptó a Cristo, y como que fue como que sentimos, y así lo testificamos, que Dios cuidó cada detalle para como, no sé, abrazarnos en ese momento que estamos adoleciéndonos. Después pasa lo de mi cuñado Fer. Fue un mes de estar como que en constante como situación tensa, y yo estaba como que muy fuerte y como que sí, Dios lo hizo, pero ya cuando yo regreso a mi casa después de un mes, fue como que me desmoroné. Yo me acuerdo mucho la primera vez que yo vine a la iglesia, yo quería recibir un abrazo, pero también estaba como mencionas de, ay, pero ya pasó un mes, no quiero volver a llorar. Como que la incomodidad de que no me habían visto, no me habían como podido dar el pésame, y era como que estar como que yo quería avanzar, pero luego todas esas preguntas era como que regresarme otra vez, pero obviamente yo necesitaba abrazo, consuelo. Y recuerdo mucho una vez que estábamos comiendo, yo empecé a resentir, o sea, me empecé a sentir cansada, me empecé a sentir que me dolía mucho, no había podido llorar, y fue así bien difícil. Y me acuerdo que estaban todos platicando y riéndose, y para mí fue como que yo escuchaba bullicio, o sea, no, yo estaba como que en otra dimensión. Ajá. Me tuve que parar, me tuve que ir, y empecé a llorar, no podía controlar, me tuve que salir, y dije, no, o sea, yo estoy en un proceso de dolor, y tengo que tomarme tiempo.
no niego de Dios, pero esto me duele. Y gracias a lo que pude leer en el legado de acompañamiento, pude darme cuenta de las etapas, y perdón que llore, soy sensible todavía, pero decía que empieza la negación, y mi papá falleció de COVID, entonces de pronto estaba como ay, es que estaba muy bien, o sea, ya había pasado 16 días, o sea, pensábamos que iba a salir de esto, fue muy rápido todo, y como que no querernos hacer la idea de que había pasado. Empieza todo esto en tu mente, y luego empieza la negación, y luego el sentirme culpable, porque si no debimos de haberlo llevado al hospital, y si hubiese hecho esto, y empieza la culpabilidad, queriendo como buscar muchos escenarios de si hubiesen sido las cosas diferentes, quizá papá estuviera con vida. Y fueron muchas cosas. Está la negación, está la negociación, está la ira, el enojo. De pronto, porque pasa algo te enojas, porque no pasa te enojas, pero pues simplemente estás en un proceso en el cual no estás estable emocionalmente. Está también la negociación, ya lo había mencionado, está hasta llegar al punto de la aceptación. Y de la negación a la aceptación es un proceso largo que cuesta, y he escuchado y leído que quien no procesa correctamente y vive las etapas, las vuelve a repetir, y se hace como un ciclo, ¿no? Y llegas a un punto en el cual, lo que mencionabas, Dios es soberano, o sea, nosotros no podemos interferir en la vida, en poder cambiar el designio de Dios. Entonces llegas a un punto en el cual tú puedes cambiar lo negativo con la ayuda de Dios y decir, Señor, gracias por el tiempo que lo tuve con vida, gracias por cómo fueron las cosas, pero tiene que llegar un punto en el cual lo procesas. Yo recuerdo que pues yo estaba con muchas cosas en mi mente de culpabilidad, de querer como cambiar los escenarios, y cosas así, hasta que llegó un punto en el cual yo me di cuenta que yo tenía que cerrar ese capítulo. Obviamente yo todavía sigo así sensible, y en las fiestas, por ejemplo, la de mi sobrina el 15 años, lloré y lloré por ver la foto de que mi papá no estuvo. Pero llegó un punto en el que fue bien extraño, y no me juzguen, pero yo no me pude despedir de mi papá. Como que para mí eso era lo más fuerte, que tenía temor en mi vida. Y me acuerdo que cuando ya lo iban a llevar que ya nos teníamos que llevar al hospital, no me pude despedir, o sea, no quise estar ahí viendo que ya se iba. Me puse a hablarle a la ambulancia y me ocupé en otras cosas, pero yo no me pude despedir, y como que eso me hacía también sentir mucha culpabilidad. Y me acuerdo que tiempo después yo sabía que lo que estaba en mi corazón, aunque yo sabía que era el tiempo de Dios, que pudo aceptar a Cristo, y que todo lo que Dios hizo en ese momento, pues sabíamos que era su voluntad, yo tenía la culpabilidad, o como que tenía en mi corazón eso no resuelto, de que no me pude despedir. Y me acuerdo que yo tenía una necesidad de poder agradecerle, y de poder como que pues darle gracias, y despedirme. Me acuerdo que una noche, o sea, yo dije, tengo que hacerlo, o sea, sé que él no me va a escuchar, él está en la presencia de Dios, pero esto es por mí, y es para cerrar esto. Y me acuerdo que me salí de mi cuarto y empecé a hablarle como si estuviera escuchando, pero era como que yo tenía que sacar esto de mi corazón. Me empecé a desahogarme, empecé a despedir. Y me acuerdo que sale mi esposo y yo estaba llorando y me dice, ¿qué te pasa? Y yo me estoy despidiendo de mi papá. Y yo creo que ha de haber sido así como que muy extraño, de que pues no te va a escuchar. Pero siento que para mí hacer eso fue como el poder, que no hubiese ya nada de dolor, como que se hubiese como, sí, has hecho tóxico, sino como poder llegar a ese punto de entiendo, ya no estás, voy a estar bien, Dios me va a ayudar, pero ya no se quedó en nada como pues de culpabilidad, nada de dolor, o de que de remordimiento de no haber hecho algo. Y siento que a raíz de ahí, obviamente extraño, pero siento que esa situación la pude como sanar. Dios me ayudó a sanarla al hacer esta situación, pero me llevó un tiempo de
de pronto no poderlo creer, de pronto de estar con la culpabilidad en mi mente de cambiar escenarios. Y hasta que llegué a un punto en de, Dios, gracias por todo el tiempo que lo pudimos tener, gracias por regalarnos a mi papá el tiempo que tuvimos con él. En la pandemia lo disfrutamos bastante porque él trabajaba mucho y era como, estuvo más tiempo en casa. Y fue como poder verdaderamente agradecer a Dios y por eso como queremos hablar estos temas, porque creo que podemos entender. Y yo he escuchado a muchas personas y ahí en Legado de Acompañamiento pude escuchar a muchas hermanas con tanto dolor y a veces es bien triste que nadie o pocas personas tienen el oído para escuchar y para no como estar con que vaya otra vez, ya pasó hace tiempo, sino verdaderamente alguien tiene que llegar a, yo me imagino como poder drenarse toda para otra vez volver a tomar fuerza y a veces eso es difícil y yo quiero animar que si estás pasando por un proceso de dolor, no te amargues, no lo conserves. Muchas veces también en la negación de no querer desprenderte, no cerramos ciclos y hay veces que haces todas las cosas como si la otra persona estuviera, pero verdaderamente no lo has aceptado y simplemente te estancaste. Y quizá esto le estaba pasando a Noemi. Ella decidió ponerse esa etiqueta de dolor, de amargura y dijo, así me voy a quedar porque ya no tuvo esperanza y muchas veces así pasa. El pensamiento de ya no sé cómo le voy a hacer para seguir adelante, o sea, era mi fuerza, mi esposo, mi hijo, y a veces son situaciones tan dolorosas y yo quiero invitarte a que puedas buscar a poder abrir tu corazón primeramente a Dios, porque es el único que puede sanar nuestras heridas, pero Dios también puede usar instrumentos a través de personas para podernos consolar. Y si tú necesitas abrir tu corazón, si tú has detectado que en tu corazón hay amargura, que de pronto tu vida cambió y que hay algo que dices, no, pues a veces pasa, ¿no? Que de pronto cuando tienes un accidente y no hay una rehabilitación correcta, ya no hay movilidad. Y hay veces que de pronto, no, es que ya algo dentro de mí murió y ya nunca volvió a vida y quiero decirte que Dios es la vida, que Jesús es la vida, Jesús es el camino y puede ayudarte. Y eso no quiere decir que dejes de amar a esa persona, simplemente entras en la aceptación de que está en la presencia de Dios, disfrutando y que puedas ir a Dios. Y quiero también invitarte, si tú no estás pasando por un proceso de dolor, pero conoces a alguien, que tú puedas ser ese instrumento de restauración para otras personas, que tú puedas tener tu oído, tu corazón sensible para poder no juzgar, sino abrazar a aquellos que se duelen y que Dios pueda usar tu vida para ministrar a otros. Y es bien importante lo que dices, Ana, y creo que, como dices, Cristo es suficiente, siempre va a ser suficiente. Son momentos muy difíciles, pero si vamos a la palabra podemos darnos cuenta de eso. Y el hecho de que podamos, como ahorita tú decías, discúlpenme si lloro, esto es algo completamente natural y es bueno que podamos sacar todas estas emociones porque entonces las estamos rindiendo a Dios y estamos reconociendo que somos seres débiles, que necesitamos de este Dios grande. Recuerdo mucho el pasaje cuando muere Lázaro y vemos ahí en la escritura cómo Cristo, a propósito, permite que pasen 3 días, o sea, él pudo haberse ido inmediatamente, él pudo haber estado mucho antes de que enviado la palabra, sí, simplemente de que él llegara a estos últimos momentos, ¿no? Pero algo muy importante dice Jesús y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿no? Y él permitió que ellas pudieran experimentar, estas hermanas Marta y María, esas emociones y ese proceso, ¿no? Como dices tú, tal vez la tristeza, la rabia, ¿no? Vemos cuando dicen, ¿por qué no estás aquí, maestro? ¿Verdad? Si tú hubieras llegado a tiempo, esto no hubiera pasado. Pero tenemos que entender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios estaba permitiendo que ellas experimentaran estas emociones también. Vemos a Jesús cuando lo hemos visto volcar las mesas, que está molesto. Vemos a un Jesús que lloró empáticamente con estas hermanas. Y es normal, es algo normal que podamos nosotros experimentar y no es un pecado, no es que no estamos creyendo en Dios, no es que nos falta la fe,
es que esto es parte de lo que Dios es también nosotras, y que nosotras somos hechas a su imagen y semejanza. Y creo que ahí es donde podemos también ver y experimentamos este Dios que no solamente es un Dios racional, no solamente es un Dios lógico, no solamente es un Dios teológico, es un Dios que, como tú decías, ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que nos entiende y que está cercano a nosotros, y podemos ir con toda confianza a descansar en Él. Y que ese versículo en Romanos que no se recomienda que se diga en ese momento de dolor, Sí, al final se cumple, o sea, sí, todas las cosas sí, cooperan para bien, y Dios en medio de ese proceso hace una obra extraordinaria en nuestras vidas, que nos transforma y nos da vida, y podemos dar testimonio de su poder y de muchas cosas, pero es un proceso en el cual Dios tiene un plan que en ese momento simplemente no entendemos, y nos impacta, y a lo mejor en nuestras propias fuerzas, a lo mejor pudiéramos estar negados a querer avanzar. Hay muchas personas que se alejan porque dicen, Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿No? Y se enojan con Dios. Pero creo que Dios siempre tiene un propósito, Dios tiene un plan. Citaste a Job, le fue horrible, o sea, tantas circunstancias, pérdidas tras pérdidas, o sea, fue horrible, pero después de un proceso en el cual aún las personas que estaban ahí no estaban siendo personas que le estaban apoyando, que estaban tratando de buscar una razón por la cual le estaba yendo tan mal, pero nunca vieron su corazón que se estaba doliendo, no fueron como para abrazarle y consolarle, sino como más en juicio. Después de todo eso, vemos que entra Job en un diálogo con Dios, en el cual, pues, de pronto Job dice, sí, o sea, yo de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y creo que hay situaciones en nuestras vidas que Dios permite, y que nada sale fuera de su soberanía, nada sale fuera de su plan. Hay cosas que nos cuesta afrontar, que son dolorosas, pero que aún así Dios permite, porque Dios quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Y lo hemos visto, Ana, hablando sobre el consuelo que Dios nos provee. Dice ahí en Tesalonicenses que nosotros hay una esperanza para nosotros, ¿no? Quienes que hemos creído que el Señor ha preparado esta vida eterna para nosotros. Hay una esperanza, sí, como decía Ana, si tú estás pasando por este proceso del duelo, que tú vayas a esas verdades de Dios y que tú puedas recordarte en esos momentos donde vienen esas preguntas que no tienen respuesta, pero el poder volver a recordar, hay una esperanza para los que están en Cristo y que hemos de ver a aquellos seres queridos, ¿no? Que hemos de volver con ellos. Es importante que recordemos esto y que permitamos el consuelo de parte de Dios, que es suficiente para cualquier etapa de nuestras vidas, es para lo más difícil que podamos pensar que puede suceder o que podamos pasar, como es la pérdida de un ser querido. Él es suficiente. Recordaba mucho la vida de Noemí, y como citas ahorita y lo que platicabas, pasa el tiempo y puedes meditar y decir, Dios, tenías un plan dentro de todo esto. Cuando Noemí vuelve con Ruth, cuando ya es restaurada, incluso las amigas de Noemí le recuerdan esto, el consuelo de Dios sobre su vida, porque le dicen, Noemí, este hombre ha venido a restaurar tu vida. Y le dice, y esta mujer ha sido mejor que 10 hijos. O sea, ella había perdido 2. Entonces vemos cómo Dios le consoló, vemos cómo a Job le consoló también. Vemos que hay un Dios que está presente con nosotros en cada etapa de nuestras vidas, y que tenemos solamente que recordar esto, recordar la soberanía de Dios en estos momentos difíciles, el descansar en Él, como decías tú ahorita. Él nos habla muy claro y dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, llora todo lo que tengas que llorar, lo que quieras llorar, porque aquí estoy yo para eso, para cuidar de ti. Sí, que no son cosas que a Dios le asusten y que diga, ay, deberías de tener mi fe, tu fe en mí, y o sea, no le asusta, Él te entiende, Él sabe lo que hay en tu corazón y quiere ayudarte. O sea, me encantan estos personajes de Noemí, que de pronto se ve sin esperanza y que pensaba que su vida ya no iba a poder continuar, y hay personas que de pronto dicen, pues es que para mí ya la vida ya no tiene sentido, sigo viviendo pues porque sigo viviendo, pero ya no tengo expectativa, ya no quiero hacer nada más.
Y muchas veces nos podemos encerrar en ese dolor. De pronto hay otras personas que pudieran decir, no, es que tengo que aparentar, que tengo que estar bien. Y por dentro están doliéndose y Dios no quiere apariencias, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere alcanzarnos. Y vemos que quizá Noemí estaba pasando una situación de estar en muerte desde hace mucho tiempo. A lo mejor ella estaba rota, quebrada, cansada desde mucho tiempo antes de que sus hijos y su esposo fallecieran. Pero este fue un proceso que Dios pudo utilizar para reacomodar y ordenar toda su vida y pudiera ser restituida. Y vemos cómo después del proceso, después de que ellos son sanados, viene la restitución, y lo mismo le pasó a Job. Y de pronto, pues, cuando falta un ser querido, pues tenemos la esperanza de que le vamos a ver los que mueren en Cristo, y tenemos la esperanza de que Dios nos va a consolar. Pero de pronto podemos encontrar, por ejemplo, yo que perdí a mi papá y yo estaba así como que era difícil como de sentir, ya no tengo papá, para mí fue difícil esa etiqueta. Pero leyendo el libro de Esther, que decía que ella perdió a sus papás, yo recibí el consuelo de parte de Dios porque decía que Mardoqueo la había adoptado. Entonces pude ver que pues no se quedó desprotegida, y yo sentí esa adopción de parte de Dios en ese momento vulnerable de mi vida, en el cual de pronto tantos pensamientos me estaban invadiendo, pero decían, tranquila, aquí estoy. Y para mí cuando yo leí eso fue como, Dios es mi papá. O sea, yo tengo un padre que cuida de mí, y fue como volver a centrarme en esa verdad que ya conocía, pero que de pronto cuando el mar o la tormenta se arrecia, que le pasó a Pedro, de pronto te desconcentras, pero luego vuelves a fijar tu mirada en Jesús. Y yo quiero animarte a que no escondas nada delante de Dios, sino que lo expongas delante de Él, no te retengas nada. Busca personas que tú sepas que puedan ayudarte, que puedan aconsejarte, que son maduras, que son personas que tú ves que puedan darte ese abrazo, no solamente físico, sino en palabras, en consuelo, y que tú puedas decidir salir de ese dolor, de esas vestiduras. Antes era tan común como que el guardar el luto, ¿no? Y ponerse la vestidura y a veces era como que el obligarse a estar en ese dolor, en ese sentimiento de muerte, pero Jesucristo es la vida, y solamente rindiéndole todo a Él, Él puede ordenar y transformar nuestras vidas y vuelve a darnos esperanza nuevamente. Y bueno, ahora en la postura, para ir cerrando, creo que si tú estás en el lugar de ser acompañante, y si a lo mejor no has experimentado tan de cerca un duelo, ¿verdad? Tal vez te ha pasado con algún familiar que no es tan cercano, pero el que puedas aprender a ser empático y que no juzgues la vida de una persona que a lo mejor ya tiene más de tantos meses, ya tiene tal vez más de 2 años, 1 año, y escuchas que todavía hay en él este sentimiento. No lo juzgues, sino simplemente está ahí. Sé tú parte de ese acompañamiento del que nos dice la palabra, llevar la carga los unos con los otros. Nadie dice que hay un manual de cómo vamos a vivir el proceso, no hay una regla que diga, este es el paso 1, este es el paso 2, pero no necesitas hablar. A veces simplemente solamente con estar ahí, a un lado, callado. Si te toca estar callada porque no sabes qué decir, eso va a ser bendición para aquella persona que está necesitando un abrazo. El escuchar, que aunque a lo mejor la demás gente ya se cansó y dice, otra vez va con lo mismo, pero el que tú te des el tiempo y puedas mostrarle a esa persona que le escuchas y que le entiendes o tratas de entenderle un poco, eso hace más que cualquier cosa. Entonces Dios pues nos llama también a esto, a ser empáticos. Exacto, y bueno, para las personas que están acompañando, pues recordar que de pronto podemos estar muy bien, pero de pronto pudieran haber fechas importantes como son los cumpleaños, el día del fallecimiento, no sé, el día de que estamos en Navidad y que está toda la familia. Por ejemplo, a mí me pasó en el 15 años de mi sobrina, que era una fecha importante, y ver la foto de mi papá y fue con que yo lloré. Y son momentos en los cuales de pronto puedes decir, pues, ¿qué le está pasando? La vimos súper bien y luego ahorita está muy como irritable, muy emocional. Pues hay un proceso en el cual a lo mejor no lo entiendes, pero no juzgues, simplemente
acompaña. Y bueno, gracias por acompañarnos este tiempo. Si hay algo en lo cual podamos apoyarte, si estás pasando por un proceso de dolor y de pronto quisieras hablar con alguien, queremos estar aquí para poderte escuchar, para poder orar por ti. Y bueno, cualquier cosa, puedes mandarnos un mensaje, puedes vernos en la iglesia y bueno, Dios te bendiga. Muchas gracias por estar hasta aquí el día de hoy y bueno, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.